Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 de nuestra asignatura Estructura Organizacional. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo 2, Diseño Organizacional y Modelos Estructurales. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los estará acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien, este módulo número 2 es un módulo que ustedes ya han venido desarrollando actualmente. Ya nos encontramos prácticamente en el desarrollo del segundo apartado del módulo. Hicimos un primer módulo, el cual pues se desarrollaron dos actividades, una sesión sincrónica. Ustedes pues ya conocen sus notas, sus calificaciones de esas participaciones que realizaron en cada una de esas actividades, conocen la nota que ustedes alcanzaron en el módulo 1. Ya en este momento nos encontramos en el desarrollo del módulo 2, donde ustedes presentaron una actividad del pasado día lunes, es decir, el día de ayer. Cerró la primera de esas actividades evaluables del módulo, la actividad 3. Y en este momento se encuentra habilitada una cuarta actividad que tendrá cierre el próximo lunes 8 de marzo. Una vez ustedes realicen la presentación de todas estas entregas, de todos estos apartados de esa actividad, podrán entonces conocer su calificación, por lo menos hasta de esa segunda actividad, ¿no? Y tendrán conocimiento ya de lo que es su nota de los dos primeros módulos del curso. Realmente ya lo que falta es muy poco. Nos encontramos un poco más allá de la mitad del curso ya en este momento. Estamos en el desarrollo, si no estoy mal, de la quinta semana de un total de 8, iniciando la quinta semana. Por lo tanto ya hemos superado esa primera mitad, ¿no? Hemos superado la mitad del curso realmente. Quedará muy poco, quedará tres actividades de valores por desarrollar, como les digo, una que vencerá el próximo lunes y allí ya solamente quedará otra que vencerá el 15 y la evaluación final que tendrá cierre el 28 de marzo, que es un domingo, ¿no? Recuerden y siempre tengan en cuenta esa fecha. Bueno, esta sesión sincrónica está orientada hacia el módulo número 2, que los introduce ustedes a los conceptos de diseño organizacional y modelos estructurales. Esta sesión sincrónica se desarrolla o se desarrollará de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre el concepto de diseño organizacional, luego vamos a hablar de las dimensiones primarias, de las dimensiones organizativas, de los principios de diseño organizacional y luego de los modelos estructurales, donde vamos a encontrar el modelo autocrático, el modelo de custodia, el modelo de apoyo y el modelo colegial. Por último, vamos a hablar del concepto de ciclo de vida dentro de las organizaciones. Es un concepto que ustedes deben tener en cuenta, sobre el cual van a desarrollar una actividad o están desarrollando en este momento una actividad para una entrega. Bien, entonces, como introducción, recordemos que este módulo número 2 se denomina diseño organizacional y busca que ustedes puedan aplicar los criterios pertenecientes para la definición de los diseños organizacionales más efectivos de acuerdo a los requerimientos y las políticas organizacionales. También busca este módulo 2 como segunda actividad que ustedes puedan identificar los elementos que conforman el concepto de cultura organizacional y comprender su relación con la estructura organizacional para desarrollar análisis y gestión de acuerdo a las características de cada empresa. Em, para alcanzar estas competencias o la manera de evaluar esas competencias es por medio de las actividades que ustedes, como les digo, ya conocen. Una primera actividad, foro participativo de diseño organizacional. Esa actividad ya tuvo vencimiento el pasado lunes, el día de ayer, a las 8 de la mañana. Y en este momento ya se encuentra habilitada una siguiente actividad, una actividad que se denomina tarea cultura organizacional. Y acá aprovecho este espacio para llamar un poco la atención de algunos estudiosos, ¿no? De algunos estudiantes que pues están acostumbrados a siempre estar allí con
la solicitud de apertura extemporánea de actividades, que como les he dicho se puede realizar siempre y cuando se cuente con el respectivo soporte. Estudioso que no presenta el respectivo soporte, se puede recibir la actividad pero bajo una calificación inferior. Y llama la atención es porque recuerden que la evaluación 6, la evaluación acumulativa del curso, como ya lo dije, vence un día domingo. Ese día domingo a medianoche también tiene cierre el curso. Y si se cierra el curso y ustedes no presentan esa actividad, pues sencillamente la nota quedará con la nota de efecto que asignará la plataforma, que es de cero, ¿no? Y esa evaluación final tiene un 20% de peso sobre la nota definitiva del curso. Entonces, pues el llamado de atención es a aquellos estudiosos que saben que tienen con un espacio, un tiempo para el desarrollo y presentación de las actividades, pues que se tomen el tiempo oportuno para desarrollar el ejercicio, ¿no? Es muy importante cumplir con los tiempos y más aún en ese escenario que pasado ese espacio, pasado ese tiempo, ya no se encontrará la posibilidad de presentar la evaluación después del cierre del curso. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre los conceptos que debemos trabajar en la sesión sincrónica del día de hoy. En primer lugar, hablemos de que el diseño organizacional es un proceso donde los gerentes toman decisiones, donde los miembros de la organización ponen en práctica la estrategia empresarial. Este diseño organizacional hace que los dirigentes, dirijan en dos sentidos, hacia el interior de la organización y hacia el exterior. Entonces, el diseño organizacional permite que los directores de las empresas puedan desarrollar las estrategias a implementar en cada organización. El director, el gerente de cada empresa se encargará de definir cómo va a ser el normal comportamiento, el normal desarrollo de actividades que ejecute una organización de acuerdo a las condiciones que se están presentando. ¿Y de acuerdo a qué condiciones que se presenten? Al entorno interno de la empresa y al entorno externo. Dentro del entorno externo vamos a poder identificar mutaciones de tipo político, social, económico, ecológico, tecnológico, legal, que definan el escenario al cual se va a enfrentar la organización, que definan las actividades que debe desarrollar una empresa para poder alcanzar sus metas o sus objetivos. Y por otro lado, la organización debe diseñar sus actividades teniendo en cuenta su perspectiva interna. Es la otra vista, la otra perspectiva que deben tener los gerentes de las empresas. Porque dentro de la organización habrá un conjunto de criterios, de elementos propios de la empresa que van a definir pues, las competencias, las capacidades, las herramientas actuales que tiene esa empresa para desarrollar sus funciones. Entonces, una vez nosotros realicemos ese diagnóstico interno, esa evaluación interna de lo que contamos actualmente en cada empresa, pues a partir de allí podremos entonces diseñar, podremos desarrollar las estrategias a implementar para el futuro inmediato y el futuro a largo plazo de cada organización. Al principio, los diseños o los procesos de diseño organizacional giraban en torno al funcionamiento interno de la empresa. Es decir, únicamente se orientaban hacia verificar las condiciones de trabajo de manera interna sin tener en cuenta los elementos externos o los elementos exteriores. Tradicionalmente, las empresas funcionaron así, con un objetivo fundamental, un objetivo primordial, y es que no existía una alta competencia dentro del mercado, habían algunas condiciones particulares y es que pues las empresas o las industrias se interesaban por producir mucho en poco tiempo, a un bajo costo, a un bajo interés que requieran o que necesitaban realizar, ¿no? Simplemente necesitaban establecer procesos operativos que les permitieran conseguir buenos resultados. Por eso solamente se preocupaban por ver el interior. Habían cuatro pilares fundamentales para el desarrollo y el diseño organizacional: la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación, ¿no? Muy asociados a algunos elementos que vimos con anterioridad, ¿no? Que vimos en la sesión sincrónica anterior sobre los principios de la administración, cuando hablábamos por allá de los lineamientos establecidos por Weber, por Fayol, por Taylor, por Adam Smith
y les mencionaban por allí dentro de sus principios, en primer lugar, dividir el trabajo, especializar las actividades que se desarrollaban en cada labor de trabajo, la departamentalización, que pues permitía agrupar a individuos dependiendo de su función dentro de la compañía, establecían una jerarquía, establecían una unidad de mando, una unidad de dirección, una coordinación para pues unificar las fuerzas y desarrollar las labores. Este tipo de acciones, este tipo de actividades, pues sencillamente me permitían o le permitían a la organización conseguir un resultado de manera particular. Y ese You are resultado currently the de only manera person in this particular conference. era poder alcanzar una capacidad de productiva, poder alcanzar una unidad particular de ventas, poder alcanzar unos resultados fundamentales que se establecían en el desarrollo cotidiano de actividades de la empresa. Pero esas organizaciones tuvieron que mutar, tuvieron que cambiar debido a los cambios que se presentaron en el entorno, ¿no? Debido a los cambios que se presentaron en la integración de mercados, a los cambios que se presentaron puntualmente en el desarrollo de actividades organizacionales. Ya hablamos la sesión anterior sobre el entorno organizacional, sobre el estado actual al cual se enfrentan las empresas, You are sobre currently the only ese person in this estado conference. internacional que determina em, que las empresas se obliguen o se vean obligadas a interactuar constantemente, a desarrollar estrategias que les permita continuar competitivos dentro del mercado. Ya no solamente vamos o esas empresas deben preocuparse por ver los elementos internos o deben preocuparse por ver los factores hacia adentro de la organización, sino que ahora también deben preocuparse por ver los elementos exteriores, por ver los elementos que están en el entorno externo de la empresa. A la hora de hablar del diseño organizativo, debemos tener en cuenta, en primer lugar, las dimensiones primarias que definen la estructura organizacional, las dimensiones organizativas o variables de diseño básicas y también los principios de diseño de la organización, los principios del diseño organizacional, que están dados o están enmarcados precisamente a esos criterios de verificar los elementos que van a permitir diseñar la estructura y el comportamiento normal de acciones dentro de la empresa. Entonces encontramos como dimensiones primarias, en primer lugar, la especialización. Es un concepto que ya hemos venido trabajando desde la sesión anterior, ¿no? Desde la videoclase del módulo 1, donde hablábamos de los principios. Es un elemento clásico de la administración, porque la especialización lo que busca es determinar puntualmente cuál es el trabajo, cuál es la acción, cuál es la actividad que debe desarrollar un trabajador para que él mismo pues pueda optimizar sus resultados y pueda aumentar su productividad, ¿no? Esto desde los científicos clásicos se identificó como una manera de mejorar y optimizar los resultados. La estandarización significa la normalización de los procedimientos que se desarrollan dentro de un proceso. De cierta manera es definir cuál es la forma en que se debe ejecutar un conjunto de tareas o un conjunto de actividades. Vamos a establecer cuáles son los recursos que debe tomar una organización para desarrollar esas funciones. Vamos a establecer cuáles son los procesos que van a desarrollarse, bajo qué actividades, bajo qué condiciones y cuáles son los resultados que se esperan conseguir con esas actividades. Cuando nosotros no tenemos un proceso estandarizado, pues simplemente le decimos a un trabajador queremos que haga un pantalón. Entonces, él tomará la cantidad de materia prima que le parezca, establecerá sus actividades de ensayo y error, y después de un X tiempo conseguirá un pantalón finalmente confeccionado. Cuando nosotros estandarizamos un proceso, definimos, bueno, debe cortar tanto de materia prima, tantos metros, debe realizar cortes de tales y tales medidas, va a realizar la confección de esta y esta manera, va a realizar X y Y actividades y al final pues conseguirá ese mismo resultado pero en un tiempo mucho menor y optimizando obviamente los recursos que se utilicen, ¿no? De eso se trata precisamente la estandarización, perdón, de definir cómo se debe desarrollar y cómo se debe ejecutar el proceso. Encontramos en tercer lugar el concepto de formalización. Este concepto de formalización está orientado
al establecimiento de reglas, normas e instrucciones a las que debe someterse la realización de tareas. Cuando nosotros hemos estandarizado el proceso es porque hemos entendido cómo debe ejecutarse o cómo desarrollarse ese procedimiento, cuál es la mejor forma de desarrollar esa tarea, pero cuando lo formalizamos es cuando tal vez documentamos ese proceso, cuando establecemos alguna norma, un procedimiento, un manual de ese proceso, y de esa manera estamos generando, por decirlo de alguna manera, estamos obligando al trabajador a que cumpla con esas actividades. Cuando exista algún desvío en los resultados, cuando se presente algún incidente, algún accidente en el desarrollo del trabajo, pues yo podré verificar si precisamente eh, el trabajador estaba desarrollando las actividades tal cual yo le indiqué en esa formalización, y en dado caso que no, pues la responsabilidad solamente será de ese trabajador por no cumplir con las actividades que se le habían asignado o que se le habían indicado debía realizar, ¿no? Yo creo que les comenté un poco sobre eso en la sesión sincrónica anterior, sobre un caso que se me había presentado a mí en un trabajo donde nosotros teníamos nuestro sistema documental establecido, nuestro sistema de calidad, y teníamos documentado cada uno de los procesos. Y en el momento en que hubo una visita de certificación en calidad, pues uno de los procesos que fue elegido a verificación resultó que el encargado, el individuo que desarrollaba las actividades de seguimiento, pues encontró que lo que él estaba desarrollando, las actividades que él estaba ejecutando, no cumplían con lo que estaba documentado, ¿no? Estaba saliéndose del proceso y estaba generando una, pues en ese momento ninguna afectación, pero sí podía llegar a futuro a presentar algún tipo de afectación, errores en el producto, demoras, mal uso de los recursos, incidentes o accidentes de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante que se identifique esa formalización como la manera en que nosotros establecemos la norma para determinar cómo se ejecuta y cómo se desarrolla un proceso. ¿Bien? Dentro de las dimensiones primarias también está la centralización. Consiste en localizar la autoridad en aquellas unidades directivas que deben tomar decisiones principales. Ya también lo hablemos en la sesión anterior sobre ese establecimiento, esa directriz a la hora de tomar decisiones dentro de una empresa, ¿no? Recordemos que en las estructuras burocráticas pues hay una serie de individuos, serie de actores que han sido definidos para desarrollar precisamente ese ejercicio de tomar decisiones, que están de cierta manera mayormente capacitados, que cuentan con mayores competencias y condiciones para poder desarrollar ese ejercicio, pero que en organizaciones tal vez más actuales se buscan los mecanismos que permitan capacitar, que permitan formar a diferentes individuos y empoderarlos para tomar cierto tipo también de decisiones, ¿no? Porque el mercado y porque el entorno organizacional así lo exigen, ¿no? Exigen precisamente ese dinamismo de tomar decisiones de manera oportuna. Otro de las dimensiones es la configuración. Es la forma de la estructura organizativa que se alcanza con líneas jerárquicas de diferente longitud. Esto pues va a depender obviamente ya de la estructura funcional, horizontal o dependiendo de la burocracia que yo vaya a asignarle al desarrollo de actividades de mi organización. Más adelante vamos a hablar por allí un aspecto sobre la capacidad que tiene cada uno de los individuos de vigilar, de supervisar, de dar seguimiento al trabajo de sus subordinados, pero pues es un elemento sumamente fundamental a la hora de definir esas unidades de mando, ¿no? Como sexto dimensión primaria encontramos el tradicionalismo, que engloba el conjunto de valores que al ser asumidos por miembros de la organización normalizan su comportamiento al desempeñar las tareas. Y acá estamos asociando un concepto que creo que también ya trabajamos en la sesión sincrónica anterior, ¿no? De ese concepto de cultura organizacional. El tradicionalismo es de cierta manera el elemento que es inherente a la organización y que determina el normal comportamiento que tiene un trabajador, que tiene un individuo en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Esto determina obviamente de manera significativa el cumplimiento de funciones, el cumplimiento de actividades, el cumplimiento de tareas que desarrolle un trabajador, que obviamente pues impacta significativamente en los resultados globales de una empresa. Además de esto encontramos las dimensiones organizativas.
You are currently the only En primer person in lugar, this la conference. asignación de tareas individuales consiste en identificar las competencias de los miembros de la organización y relacionarlas con las responsabilidades que les son asignadas. Acá lo que vamos a verificar es que efectivamente nosotros contemos con el personal capacitado, que cuenten las competencias y con las herramientas necesarias para poder desarrollar las actividades o poder desarrollar las tareas que se le están poniendo a cargo, ¿no? Que efectivamente nosotros no establezcamos objetivos que son inalcanzables para los individuos internos de nuestra organización. En segundo lugar, encontramos la formalización, que es la determinación de los niveles jerárquicos a partir del concepto de ángulo de control. Es todo lo que les mencionaba con anterioridad. ¿Cuántas personas pueden tener cada uno de los jefes a su cargo? Entre mayor número de individuos tenga un jefe a su cargo, pues menor será el tiempo que le puede dedicar a cada uno de ellos, ¿no? A realizar seguimiento y control a cada uno de ellos. Es decir, tenemos una relación inversamente proporcional. Luego encontramos la agrupación de tareas en grupos o departamentalización. Ya es un concepto que lo vimos en las dimensiones anteriores y lo hemos venido trabajando desde la sesión sincrónica anterior. Consiste en determinar una serie de criterios que permitan agrupar las tareas por secciones, departamentos, divisiones u unidades organizativas en búsqueda de eficiencia, ¿no? Porque identificamos que un conjunto de trabajadores, de individuos desarrollan actividades similares, actividades iguales que buscan alcanzar pues un objetivo en común o un resultado en común. Entonces esa suma de trabajos puede agruparse en departamentos, en áreas de trabajo o en unidades de trabajo. Ahora por último hablamos de los principios del diseño organizacional. Dentro de los principios del diseño organizacional podemos encontrar en primer lugar la unidad de mando, que es uno de los principios que nosotros ya habíamos mencionado por allí dentro de los principios de los científicos clásicos de la administración, ¿no? Cada subordinado responde únicamente ante un único superior. Esto para evitar una ambigüedad de lineamientos, una ambigüedad de objetivos, ¿no? Que de cierta manera cada uno de los jefes o si en alguna circunstancia uno de los trabajadores tuviese dos jefes, pues que cada uno le diera distintas órdenes o en el peor de los casos órdenes contradictorias, ¿no? Por eso uno de los principios del diseño organizacional es la unidad de mando. En segundo lugar, el ángulo de control o de autoridad. Y acá va encaminado al concepto que anteriormente se manejaba como formalización. Es el número de subordinados que puede supervisar un jefe o un superior. Como lo dije con anterioridad, es una relación inversamente proporcional, ya que entre mayor número de subordinados tenga un jefe, pues menor será el tiempo que él pueda dedicarle a hacer un seguimiento o un acompañamiento a cada uno de ellos. En tercer lugar encontramos la división del trabajo, ya es un concepto ampliamente mencionado, lo vimos en los principios y ya en esas divisiones primarias, donde pues lo que se busca es determinar unas tareas específicas que debe desarrollar puntualmente cada uno de los trabajadores. La departamentalización ya es un concepto trabajado por todos los teóricos clásicos de la administración y trabajado en las dimensiones organizativas y dimensiones primarias, donde hablábamos de establecer grupos de trabajo dependiendo de su función que ejecutan o que ejercen dentro de la empresa. Ahora bien, debemos hablar sobre algunos modelos estructurales que definen o determinan el comportamiento, el desarrollo de actividades dentro de la empresa. Encontramos el modelo autocrático, el modelo de custodia, el modelo de apoyo y finalmente el modelo colegial. Son los 4 tipos de modelos que vamos a abordar en este encuentro sincrónico. En primer lugar, el modelo autocrático lo podemos identificar bajo unas características puntuales. Este es un modelo útil para el cumplimiento del trabajo. Determina el comportamiento de los administradores como líderes que suman la fuerza combinada de sus trabajadores, orientan adecuadamente la articulación entre los trabajos que se desarrollan por parte de cada uno de los miembros del equipo de trabajo
y se identifica cómo la articulación de esos trabajos, de esas actividades, sencillamente al finalizar puede permitir que se consiga el resultado buscado o orientado por el administrador, ¿no? De cierta manera, acá hay una necesidad sobre la articulación como sistema del funcionamiento que tengan esos trabajadores. No en todas las organizaciones, no en todas las empresas se consigue que los trabajadores se articulen, se adecúen, se acompañen en el desarrollo de sus funciones, de sus actividades. En muchas ocasiones se identifican diferencias, se identifican por allí em, situaciones que llevan pues a la empresa a no desarrollar adecuadamente sus actividades o como se buscaría o se querría que se logre, ¿no? Precisamente por esas diferencias que se ejecutan o que se desarrollan dentro de cada área de trabajo o unidad de trabajo. La idea es que a partir del modelo autocrático precisamente el líder se encargue de articular esos diferentes esfuerzos de los individuos, que se permita orientar el trabajo hacia la consecución de resultados y que este líder pues se encargue de motivar a los trabajadores, de aumentar el compromiso que tienen cada uno de ellos para con la consecución o para con el alcance de los objetivos que son propios de la organización. Podríamos mencionar que uno de los focos que tienen los líderes bajo este modelo es precisamente hacer que sus trabajadores hagan como suyos, como propios, los intereses generales o los intereses globales de la organización, ¿no? Recordemos que por allí, en esa relación que existe entre la empresa y los individuos, pues cada uno o cada uno de esos actores tiene unos objetivos particulares. Por parte de la empresa hay unos objetivos determinados, que es un trabajo a desarrollar, una productividad, una eficiencia, y por parte de los trabajadores hay unos objetivos definidos, que es por ejemplo unas utilidades, unos beneficios, un salario. Entonces es una relación recíproca, ¿no? Y lo que debe buscar acá el líder de equipo es que pues, se maximice esa relación. Bueno, en segundo lugar encontramos el modelo de custodia. Este modelo de custodia depende de los recursos económicos que tiene o que cuenta la organización, por decirlo de otra manera, del músculo financiero que tiene la empresa. Está orientado hacia el ofrecimiento que puede dar la organización en cuanto, por ejemplo, a pensiones, pago de prestaciones, porque pues va a determinar el comportamiento que tienen los individuos. Cuando yo identifico dentro de mi empresa que la organización se preocupa porque yo tenga un bienestar o porque yo pueda alcanzar mis objetivos individuales, pues los mismos estarán precisamente orientados a la organización a permitirme ese tipo de acciones, a maximizar esa relación como lo mencionaba yo anteriormente, pero ahora pues yo identificaré cómo la empresa se preocupa un poco más por mí y yo pues realizaré mi mayor esfuerzo, aumentaré mi compromiso para que de igual manera la organización cumpla con sus objetivos. De cierta manera estamos orientando a que el individuo dependa directamente de la organización, tenga una dependencia, cambie su imagen, su perspectiva que tiene con la empresa y se sienta como un elemento que está allí a gusto, que no está solamente limitado a cumplir con esa relación plana recíproca, sino que va un poco más allá. En tercer lugar, encontramos el modelo de apoyo. Este modelo de apoyo depende del liderazgo que se ejerza dentro de la organización, porque promueve también el desarrollo de actividades puntuales de cada trabajador. Y esto hace parte también de uno de los pilares de la cultura organizacional, porque dentro de esos pilares que se mencionan en la cultura organizacional se habla que se busca, de cierta manera, ofrecer a los trabajadores un espacio de creatividad innovadora, donde cada trabajador pues de cierta manera puede llegar a desarrollar, resolver sus objetivos particulares, sus proyectos individuales, y la organización pues va a tratar de engranar eso con el desarrollo de sus funciones. De cierta manera, la organización apoya al trabajador, hace que el mismo se motive, se sienta mucho mejor, pero también está identificando o está abriendo la puerta a que se presenten nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de desarrollar proyectos, ¿no? Entonces es algo importante, significativo para el desarrollo
desarrollo de actividades de la empresa. Y por último encontramos el modelo colegial. El modelo colegial es una estrategia desarrollada por la alta gerencia de la organización que hace sentir a los trabajadores, hace sentir a los individuos que pertenecen a la empresa como compañeros, no como subordinados, no como trabajadores, no como elementos asociados a la empresa, sino como miembros, como compañeros de la organización. Esto es acompañado de una estrategia puntual de comunicación organizacional, donde no se trata a los empleados bajo otras características distintas, sino como colaboradores. No se les menciona como empleados, sino por ejemplo como colaboradores. Se les mantiene constantemente informados sobre las estrategias o las acciones que desarrolla la empresa para conseguir o para alcanzar algunos resultados, ¿no? Esto obviamente motiva al trabajador también de alguna manera, está orientado también como en los modelos anteriores a que el trabajador maximice y oriente el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de algunas expectativas, de algunos resultados que se esperan que consigan con el desarrollo de sus funciones. Bien, bien, por último, eh, uno de los conceptos que yo mencionaría el día de hoy es el concepto de ciclo de vida de las organizaciones. El ciclo de vida de las organizaciones es algo que es distinto a lo que nosotros identificamos comúnmente como ciclo de vida de un producto, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados al ciclo de vida de los productos donde solamente vemos lo que está en pantalla, ¿no? Una introducción, un crecimiento, una madurez y muerte, ¿no? Una introducción al mercado, donde el producto es nuevo, es un nacimiento, allí pues empieza a ser consumido, ¿m? Y un crecimiento cuando empieza a tener de cierta manera algún reconocimiento ese producto, ¿m? Y empieza cada día a ser más comprado, más adquirido por parte de los consumidores. Lo encontramos en una etapa de madurez, donde el producto es plenamente conocido, ya ha alcanzado de cierta manera su máximo de consumidores, de compradores, de clientes, y allí, a partir de allí, cuando tal vez hay otro tipo de producto que llama más la atención, un producto sustituto o algún producto de la competencia que tiene mejores prestaciones o otras funcionalidades técnicas, pues empieza la época o la fase de declive, ¿no? Cuando tal vez el número de ventas cae precisamente porque hay un interés de los consumidores en otro producto particular. Pero en realidad la fase de las organizaciones va mucho más allá, el ciclo de vida de las organizaciones. No se limita a esos cuatro apartados que se mencionaron con anterioridad. Hay una fase de concepción, una fase de nacimiento, de infancia, una fase de adolescencia, de organización plena, estable, una fase de organización de la vejez, una fase de retiro, una fase de organización burocrática y una fase de desaparición y muerte. Acá es un apartado distinto, precisamente no obedece esas cuatro características de los productos, sino que va más allá porque precisamente las organizaciones se reinventan, ¿no? Desarrollan nuevas actividades, hacen actividades de regeneración, cambian su objetivo, cambian el desarrollo de sus funciones para permanecer competitivos dentro del mercado. Y nosotros debemos entender que el ciclo de vida de las organizaciones va desde una etapa previa, desde una etapa en la cual pues se realiza una planificación, una verificación de necesidades previos, una verificación de los criterios bajo los cuales se puede desarrollar la organización. No inmediatamente ingresamos al mercado, sino que antes de que nosotros establezcamos una empresa, pues hemos desarrollado todo un ejercicio de verificación del mercado, de verificación técnica de cómo desarrollar los productos, de verificación de puntualmente qué características va a tener esos productos, de conocer a los clientes, de ver sus requerimientos, de transformar esos requerimientos en necesidades, en objetivos que va a cumplir mi equipo operativo, ¿no? Entonces, la fase que desarrollan las organizaciones es mucho más amplia que la que desarrollan eh, cada uno de los productos que pertenecen a esas empresas, ¿no? Entonces tengan eso en cuenta a la hora de desarrollar su entrega en la siguiente actividad. Mis estimados estudios, les agradezco por su tiempo. Quiero consultarle aquí a Álvaro si tienes alguna inquietud o duda. Yo he visto por allí que Álvaro eh, ha tenido de pronto problemas de conexión porque pues se ha sumado y retirado en varias ocasiones del encuentro sincrónico, pero de todas maneras quisiera pues preguntarte, consultar si tienes algún tipo de duda, inquietud sobre lo que hemos hablado hasta el momento.
Se retiró, entonces asumo que no. Eh, pues se podría haber enviado una indicación de que no, ¿no? Por el chat. Pero bueno, mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su participación, por la atención en la sesión sincrónica. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo voy a estar allí atento a resolver las inquietudes en las que les pueda colaborar. Muchas gracias por la atención y nos encontramos en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.